Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. Día de hoy vamos a abordar una temática del examen de Historia Universal siglo XX. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a empezar. Vamos con la primera de las preguntas. Nombre de la conferencia que se celebra en el año 1886 y que marca el inicio del imperialismo o expansionismo europeo en África y demás continentes, sobre todo África y Asia. Madrid no es correcto, Alejandría tampoco, Berlín y París. En este caso, la conferencia a la que hacemos referencia y que significó la partición del continente africano entre las 5, 6, 7 potencias europeas del momento fue la conferencia de Berlín que se celebró en 1886. Seleccionamos y enviamos el sistema, está programado con la respuesta correcta. Entonces, ustedes lo tienen acá, ustedes ven acá correcto y vamos a continuar, vamos a darle, vale. Ok, vamos a la segunda pregunta. Lea la siguiente causa del imperialismo. Los países europeos necesitan buscar mercados para colocar el excedente de productos que tienen en otros continentes, así como el excedente de capital, invertirlo en préstamos. A su vez, los países capitalistas europeos necesitaban buscar materias primas que se agotaban o escaseaban en Europa. La descripción anterior hace referencia a qué tipo de causa del imperialismo: geoestratégica, económica, demográfica o darwinismo social. Estas son algunas de las causas y el texto lo que describe, veamos nosotros lo que tenemos marcado en negrita, señala elementos clave de una causa de tipo económica que fue una de las razones para que se pusiera en práctica el imperialismo por parte de las potencias europeas o metrópolis en contra de las colonias o territorios africanos. Buscar mercados excedente, es decir, había un exceso de capital, invertirlo en préstamos en esas colonias y buscar además materias primas. Seleccionamos la opción B y le vamos a dar enviar. Muy bien, continuamos. Dice consecuencias del reparto colonial europeo a finales del siglo XIX. Son tres. Tienen dos, hay que buscar la tercera. Expansión del capitalismo industrial y financiero, exploración de nuevos territorios en todo el mundo y hay que completar este espacio con la opción correcta. ¿Cuál consecuencia completa correctamente el espacio anterior? Debilitamiento del sentimiento nacionalista en las colonias, imposición de la cultura europea en los territorios dominados, es correcta, desaparición de las monarquías europeas y explotación de los recursos naturales para beneficiar a las colonias. Ok, de esto, de esto, lo que sucedió fue sobre todo la opción B, imposición de la cultura europea en los territorios dominados. A este proceso histórico se le llama aculturación. La opción D, por ejemplo, explotación de los recursos naturales. Sí hubo una explotación y podemos decir que fue una consecuencia o un cambio también en el medio ambiente, pero no fue para beneficiar a las colonias, fue para beneficiar a las metrópolis. Entonces no es correcta la opción D y la A y la C tampoco es correcta. La opción B que ya seleccionamos y le vamos a dar a enviar y nos va a salir que es correcto. Muy bien, continuamos. Vamos a leer primero la pregunta. Dice, ¿cuáles números identifican consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Vamos a ver, dice consolidación de Estados Unidos como principal potencia hegemónica del mundo. Sí, recordemos que una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue que Estados Unidos pasó a ser potencia, la gran vencedora además de la Primera Guerra Mundial. Fundación de nuevos estados como Suecia, Dinamarca y Suiza no es correcto. Consolidación del liberalismo económico tampoco, más bien el liberalismo económico se entró en crisis y se replanteó, se tuvo que dar se dio un replanteamiento y al final se desaparece. Surgimiento de la Liga de las Naciones, sí, aunque fracasa la Liga de las Naciones, fue una propuesta del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, fracasa finalmente, pero sí se da el surgimiento de las naciones, de la Liga de las Naciones, y es la uno y la 4. Seleccionamos la opción A, que es 1 y 4, leemos las demás, que es muy importante, y vamos a darle enviar. Muy bien, continuamos. Vamos a la pregunta 5. Dice, Primera Guerra Mundial, consecuencias. Viene firma del Tratado de Versalles, viene otra más, un espacio que hay que completar. Activa participación femenina en la sociedad y creación de la Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones. Dice cuál es una consecuencia que completa correctamente el esquema anterior. Francia recupera Alsacia y Lorena. Esto es correcto. Recordemos que mediante la firma del Tratado de Versalles en 1919,
Alemania se vio obligado a devolverle a Francia los territorios de Alsacia y Lorena. Berlín queda dividida en dos sectores. No, esto no es correcto. Esto es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando las cuatro potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial se dividen en Alemania, que posteriormente se va a dividir en dos zonas, Alemania Oriental y Occidental. Entonces no es correcta. Estados Unidos crea la bomba atómica, esto tampoco es correcto, es para al final de la Segunda Guerra Mundial. Y Rusia consolida un gran imperio, más bien Rusia termina saliendo de la Primera Guerra Mundial porque se da el triunfo de la revolución bolchevique, entonces tampoco es correcto la opción A, y ya seleccionamos y le vamos a dar a enviar. Muy bien, continuamos. El nombre de un país que surgió en el continente europeo como consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue Finlandia, España, Francia y Dinamarca. En este caso, recordemos que uno de los países que surgió, España y Francia ya existían, Dinamarca también, es Finlandia. Finlandia pertenecía a Rusia y como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, al final de la Primera Guerra Mundial, 1918, Rusia tuvo que firmar un tratado de paz y ahí se dio la aparición de Finlandia como un país nuevo, un país independiente. Seleccionamos la opción A y le vamos a dar enviar. Muy bien, continuamos. ¿Cuál es uno de los antecedentes del expansionismo europeo? Recordemos que estamos hablando del expansionismo, que es otro término que hace referencia al imperialismo europeo, y un antecedente es una causa. Ok, vamos a buscar la eliminación de concesiones para conservar los recursos naturales en las colonias, ¿no es correcto? La disminución de las inversiones de capital europeo en actividades bancarias y comerciales tampoco es correcto. El desinterés de los europeos por explotar territorios desconocidos no tampoco es correcto. Hay un gran interés de los europeos por hacerlo. Y la opción correcta sería la D, el surgimiento de teorías racistas que defendían la superioridad de la civilización europea en el resto del mundo. Estamos hablando del darwinismo social. Recordemos que este examen, junto a los demás, pueden ustedes practicarlo desde socrative.com, habitación siglo XX con el número romano y seguido de 2030. Recordemos que están disponibles para que ustedes practiquen. Igual quedan en la descripción del video para que ustedes puedan acceder a los distintos videos de la historia universal. Continuamos. Vamos a la pregunta número 8. La causa inmediata de la Primera Guerra Mundial fue, el asesinato de Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo. Esa fue la causa inmediata de la Primera Guerra Mundial. Vamos a leer las demás. La lucha de dos potencias europeas por conquistar más territorios en los Balcanes, no es correcto. El asesinato de un comandante del ejército alemán, tampoco es correcto. La obligación de Alemania y Austria en acudir a la ayuda de su aliado ruso en los Balcanes, más bien sucede que Alemania se enfrentó a Rusia porque no eran aliados. Los rusos eran aliados de los serbios y los alemanes del imperio austrohúngaro. Seleccionamos entonces la opción A y vamos a darle enviar. Muy bien, continuamos. Dos países que surgieron como consecuencia de la Primera Guerra Mundial fueron Alemania y Polonia. No, Alemania ya existía. Entonces no es correcto. Líbano y Dinamarca tampoco es correcto. Dinamarca ya existía. Letonia y Lituania, sí, son dos repúblicas bálticas junto a Letonia, Lituania y otra, ahorita se me va el nombre de esa república que se localizan en el mar Báltico, en el norte de Europa, y que surgieron como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Inglaterra ya existía, igual que Estados Unidos, entonces la opción correcta es Letonia y Lituania. Seleccionamos la opción C y le vamos a dar enviar. Muy bien, continuamos. Concluida la Primera Guerra Mundial, estamos hablando que la Primera Guerra Mundial se disputó de 1914 a 1918. Una consecuencia fue la desaparición de qué imperio? El imperio francés, el imperio inglés, el imperio turco-otomano y el imperio japonés. Recordemos que hubo tres grandes perdedores en esta Primera Guerra Mundial. Uno de ellos fue el imperio turco-otomano, que desapareció, al igual que el imperio austrohúngaro, y el imperio alemán también fue otro de los grandes perdedores de la Primera Guerra Mundial. En este caso, la opción correcta es la opción C. Seleccionamos y enviamos. Muy bien, continuamos. Vamos por la mitad del examen. Causas de la crisis económica de 1929 y la depresión de 1930 en el mundo. Falta de liquidez, restricción del crédito bancario, derrumbe de los precios en el mercado accionario. ¿Cuál causa completa correctamente el espacio anterior? Acelerada inflación por el alza generalizada en los precios. No es correcto. Negativa de los empresarios a participar en la bolsa de valores. Tampoco es correcto. Más bien había una gran efervescencia por participar en la bolsa de valores. Oferta de productos superior a la demanda. Sí, esta es la principal causa de la crisis que completa correctamente este espacio,
hay una oferta superior de bienes agrícolas y de bienes, de productos agrícolas y de bienes industriales que al final desencadenan la crisis junto al estallido de la bolsa de valores. Alto consumo de la población que sobrepasó la oferta en el mercado, no es correcto, sucedió al revés, la opción C es la correcta, seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 12. En Alemania e Italia surgieron partidos nacionalistas basados en la construcción de un Estado fuerte y una política exterior expansionista. Estos partidos alcanzaron el poder y a través de este reprimieron a sus opositores y controlaron todas las actividades de la vida nacional. El texto anterior se refiere a la causa de la Segunda Guerra Mundial relacionada con el debilitamiento del nacionalismo en Europa. No, más bien hay una gran efervescencia y un gran sentimiento nacionalista, contrario a lo que se afirma acá en la opción A, es lo que se afirma en el texto. Resurgimiento del sistema de alianzas económicas, no, el texto no tiene nada que ver con eso. Surgimiento de gobiernos democráticos tampoco, no tiene nada que ver. Estamos hablando, vean que en Italia y Alemania surgieron partidos nacionalistas, estamos hablando de Benito Mussolini con el partido fascista y en el caso de Alemania el partido nacional socialista alemán o partido nazi con Adolfo Hitler. Estamos hablando del ascenso de los regímenes totalitarios en algunos países europeos, como los que se enumeran acá. Sería la opción de la correcta. Seleccionamos y vamos a darle. Muy bien, continuamos. Dice del 1 al 22 de julio de 1944, por iniciativa de los Estados Unidos, se reunieron representantes de 44 países en Bretton Woods con el propósito de discutir la forma de conducir la economía mundial una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. La idea consistía en evitar una crisis económica como la vivida a partir de 1929. Las propuestas estadounidenses prevalecieron y como consecuencia de ello se logró, ¿ok? Se logró que restablecer el liberalismo económico en el mundo capitalista no es correcto. El liberalismo llegó a su fin después de 1929, de la crisis de ese año y posterior depresión de la década del 30. Alcanzar una balanza comercial equilibrada tampoco es correcto. Este era el objetivo, el gran objetivo de la conferencia de Bretton Woods. Además de que se crearon dos instituciones, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para dirigir la economía mundial y sobre todo un nuevo sistema económico internacional que se basaba en el dólar. Eliminar la liberalización del comercio tampoco es correcto. La opción C es la correcta, fue lo que sucedió en la conferencia, le vamos a dar a enviar. Muy bien, continuamos. Dice el Tratado de Versalles, el más conocido de todos los que se firmaron al finalizar la Primera Guerra Mundial, es cierto porque hubo varios, pero el más conocido es el Tratado de Versalles, ya que fue una causa de la Primera Guerra Mundial, perdón, una consecuencia de la Primera Guerra Mundial y una causa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué fue una causa de la Segunda? Eso es lo que nos preguntan. ¿Por qué? Bueno, impidió la constitución de partidos políticos en Alemania. No, esto no es correcto. Facilitó la eliminación de los imperios coloniales europeos. Sí, pero solo el alemán. El alemán fue el gran responsable, se lo humilló de diferentes maneras mediante el Tratado de Versalles a los alemanes, se les hizo pasar como los únicos responsables de la guerra y no es correcta la opción B. Dispuso la abolición del ejército alemán. No, no fue la abolición del ejército alemán específicamente lo que sucedió. Recordemos que es la disminución del ejército alemán hasta un límite de 100.000 hombres en armas. Entonces, la opción C tampoco es correcta. La imposición de condiciones que exacerbaron, es decir, promovieron el fanatismo y el nacionalismo alemán o germano. La opción de la correcta, seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos cerca del final del examen. Una de las primeras consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue el surgimiento de las Naciones Unidas, organismo que al promover a través de sus objetivos la autodeterminación de los pueblos logró crear un nuevo orden en la economía mundial. No es correcto y ese no es el objetivo de las Naciones Unidas. Financiar a los países más pobres del mundo tampoco. Agilizar los procesos de descolonización en el mundo, sí. Uno de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas es la autodeterminación y la autodeterminación implica procesos de descolonización en el mundo, sobre todo en África y Asia. Eliminar los conflictos bélicos en el mundo, sí, es otra de las metas, pero no se ha eliminado. Al menos sí se ha logrado que no se haya producido hasta el día de hoy una tercera guerra mundial que sería devastadora para la humanidad. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. ¿Cuál es el nombre del partido político ruso clave en la Revolución de Octubre de 1917? Ese partido, recuerden que surge de la división del Partido Socialdemócrata en dos, mayoría y minoría, minoría mencheviques, mayoría bolcheviques, y que es la respuesta correcta. Bolcheviques es un partido que fue clave en el triunfo de Lenin,
de León Trotsky sobre todo, y que posteriormente terminó con Stalin y el poder, pero que se denomina como partido bolchevique en la Revolución de Octubre de 1917. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Continuamos. Estados Unidos, mediante bien un espacio que hay que completar, se propone reconstruir a Europa Occidental devastada por medio de préstamos en dinero y bienes industriales para detener el avance del bloque comunista dirigido por la Unión Soviética. El espacio del texto anterior se completa correctamente con ¿cuál opción? Plan Colombia, Plan Marshall, Plan Mérida, Plan Stalingrado. En este caso, el plan, que es además una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que permite la reconstrucción de Europa Occidental, es el Plan Marshall. Seleccionamos la opción B y le vamos a dar a enviar. Muy bien. Vamos a la pregunta 18. En la época de la Guerra Fría, ¿cuál fue el nombre de los bloques militares que crearon los Estados Unidos y la Unión Soviética en orden respectivo? Los Estados Unidos, recuerdan, y sus aliados crearon la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, mientras que la Unión Soviética creó junto a sus aliados el Pacto de Varsovia. Estamos hablando de la opción A. La OTAN se creó en 1949 y el Pacto de Varsovia en 1955. Comecon y Plan Marshall no es correcto. Chiari y tigres asiáticos tampoco. Come y países del eje central tampoco. Seleccionamos la opción A y le vamos a dar a enviar. Vamos con la pregunta 19. El enfrentamiento entre las dos grandes potencias por el predominio mundial durante la Guerra Fría propició la polarización del planeta, lo cual generó gran cantidad de conflictos que pusieron en peligro la paz mundial. Uno de los aspectos que contribuyó con el peligro de la paz mundial, como se indica en la información anterior, fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Esto ya había acontecido. La Segunda Guerra Mundial, como vimos anteriormente, sucedió entre 1939, año en que inició, con la invasión de Alemania a Polonia, un 1 de septiembre, y finaliza en 1945. Entonces no es correcto porque la Guerra Fría fue posteriormente, entre 1947 y 1991. Reclamo de autonomía de las colonias europeas tampoco es correcto. Cese de la exploración espacial, no, más bien un enorme interés por la carrera espacial. El desarrollo de armas, esto lo peligroso, esto lo conflictivo que tuvo en vilo al mundo, fue el desarrollo de armas cada vez más letales y sofisticadas. La opción de la correcta, enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 20. Este país se dividió en dos, el norte bajo la influencia de la Unión Soviética y el sur bajo el auspicio de Estados Unidos. Debido a los problemas fronterizos y tras una sangrienta guerra, esto es clave para identificar el conflicto que hace referencia en la Guerra Fría. 1950-1953 se firmó un armisticio con el cual o con el aval de las dos principales potencias mundiales. En relación con el periodo de la Guerra Fría, el texto anterior se refiere a qué conflicto. Como indicamos, acá está la clave. Estamos hablando de Corea, la península de Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, en torno al paralelo 38 grados norte, sería la opción correcta que da respuesta a esta opción, a la pregunta 20. No es Vietnam, no es China y no es Indonesia. Seleccionamos y enviamos y vamos ahora a la pregunta 21. En el marco del mundo de posguerra, durante la Guerra Fría y específicamente en la década de los años 60, surgió una serie de expresiones ideológicas y culturales como el movimiento hippie, el cual, entre otros aspectos, realizó marchas y conciertos a favor de la ideología gubernamental y al manejo diplomático internacional que hacía. Luchó para que los padres de familia siguieran apoyando a sus hijos económicamente, aunque fueran mayores de edad. Se declaró a favor del intervencionismo de Estados Unidos y la Unión Soviética entre los países. Se pronunció en contra de la guerra de Vietnam, a favor de la paz y por la eliminación de la segregación étnica en los Estados Unidos. Sí, estos son movimientos, expresiones ideológicas y culturales que surgieron entre 1960 y 1970 en distintos rincones del mundo, y esto específicamente en Estados Unidos, que la opción responde a la opción D. Fue básicamente el movimiento por esto. Seleccionamos la opción D y le vamos a dar a enviar y es correcto. Y vamos a la última de las preguntas. Recordemos que este examen, junto a todos los demás que están disponibles en la descripción del video, ustedes los pueden ver, los pueden practicar desde socratic.com. Vamos a la pregunta 22. Dice, cambios ocurridos por el colapso del socialismo real. Con la llegada de Mikhail Gorbachev al poder en la Unión Soviética, se aplicaron una serie de medidas para resolver los problemas internos. Así se desarrolla la perestroika. Recordemos que se desarrolló la perestroika y lo que hay que buscar. La perestroika fue una reforma, una reestructuración de la sociedad, del país, y
Las nuevas políticas estatales prohibieron el derecho a la huelga y a la libertad de expresión de los trabajadores para impedir un mayor caos y desorden social. No, no es correcto. La perestroika era una reforma que buscaba una mayor amplitud del Estado soviético. Debido al colapso político y administrativo, algunos de los nuevos estados se opusieron a la reestructuración porque implicaba la llegada del capitalismo. Algunas repúblicas como Letonia, Estonia y Chechenia se opusieron a las transformaciones políticas e ideológicas que favorecieron la renovación socioeconómica. Y por último, se desarrolló, que la respuesta correcta. Recordemos que la perestroika en el derrumbe, en el colapso del socialismo real, la perestroika estuvo asociada a Glasnost, que Glasnost es transparencia. Y eso fue lo que implicó la propuesta de Mikhail Gorbachev. Seleccionamos la opción D y le vamos a dar a enviar. Estamos finalizando este examen. Recordemos que están disponibles desde socrates.com. Invitarlos a suscribirse al canal, dejar sus comentarios en la sección respectiva y nos estaríamos viendo en un próximo video. Saludos.